llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo. Vamos a continuar con nuestra conferencia, que lleva por título Elementos para garantizar la participación de las mujeres en el espacio público libres de discriminación y violencia, #MeTooMX, por la ponente Andrea Medina. Andrea Medina Rosas, abogada feminista mexicana, se ha especializado en la consolidación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Hace más de 20 años comenzó a trabajar con víctimas de violencia sexual. Desde entonces ha trabajado en el litigio, la legislación, el diseño de políticas públicas y la formación de operadores de justicia en aspectos como derecho y género, violencia en la familia, violencia feminicida, explotación sexual y prostitución, así como la violencia institucional contra las mujeres y, por supuesto, ahora este tan sonado y tan necesario movimiento MeTooMX. Un aplauso, por favor, y le pedimos que tome la palabra a Andrea Medina Rosas. Muy buenos días, muchísimas gracias, Carol, por la invitación y a ustedes de venir. Vienen de distintos estados a esta hoy ciudad fría, ¿no? Porque está lloviendo. Y bueno, parte del agradecimiento de estar aquí con ustedes tiene que ver con que ustedes ahora están en un momento muy importante de continuar transformaciones que hemos hecho en las últimas décadas y de fortalecer también una tradición, como decían en la inauguración, una tradición feminista que ha abierto los espacios para que las mujeres podamos vivir libres de violencia, libres de discriminación en todos los espacios, tanto en el espacio privado como en el espacio público. Este año, en el primer trimestre, para muchas irrumpió de una manera distinta la exigencia y la denuncia frente a la violencia que se da en los espacios públicos, en los espacios laborales, en los espacios escolares también, como es el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? El MeTooMX que le pusimos, porque en cada país no es un asunto solo de México, sino de todo el mundo. Llevamos ya varios años denunciando y planteando que esto no puede continuar. Creo que todas estamos claras de dónde viene el MeToo, ciertos elementos que tiene como referencia a nivel mundial. Yo quiero hacer un énfasis, por el tiempo que tenemos, sobre lo que ha sucedido en México, que tiene unas particularidades que no hemos visto en otros países. De manera particular en México, el MeToo que se dio en este año, aunque ya teníamos referencias en las redes sociales como Mi Primer Acoso, por ejemplo, este año se dieron denuncias principalmente de violencia sexual, ¿no? Pero también de violencia en la pareja y también de hostigamiento laboral y de discriminación, ¿no? Entonces a veces nos decían, es que ya no están siguiendo lo que dice el MeToo a nivel mundial y se están yendo por otros lugares. Bueno, lo que estamos denunciando es lo que estamos viviendo en cada país. Y en México me parece muy importante resaltar que para muchas mujeres que accedieron ahora a las redes sociales, no solo incluyeron esa violencia sexual, sino también la violencia laboral y la violencia en la pareja. También me parece relevante que desde el anonimato pudieron hacer esta denuncia porque estamos en un contexto en este país de discriminación. Hace unos días compartía un espacio con feministas brasileñas que también han hecho un proceso muy interesante que duró del 2013 al 2015, articulando la denuncia pública en redes y también las manifestaciones en las calles.
Y ellas me decían, pero ¿y ustedes cómo pueden hacer trabajo político teniendo una cifra de 10 mujeres asesinadas al día? Nosotras no podríamos ni pensar sobre ello, ¿no? Y sonrío porque digo, ciertamente lo tenemos tan asimilado y tan normalizado que seguimos trabajando, pero es real que nos cuesta mucho trabajo hacer una reflexión sobre esa violencia cuando es tanta y tan cotidiana. En ese contexto, hacer la denuncia anónima fue central, ¿no? Porque sabemos que hay una repercusión directa a quien se atreva a hacer estas denuncias. 2 ejes hemos detectado a nivel mundial, pero en particular en México, que es cuando una denuncia y da la cara, se está responsabilizando a la víctima de esa violencia que sufre. Entonces, eso genera una nueva victimización, porque no solo una denuncia, sino además te están públicamente haciendo responsable de eso que denuncias. Y por otro lado, que en México fue muy particular el contexto y el debate que se dio con la situación de este músico que planteó una carta en donde se privaba a él de la vida argumentando la denuncia que se dio en el Me Too. En México no solo se responsabiliza a las víctimas de la violencia sufrida, sino también de la frustración o del enojo que le puede causar a los hombres que ven en riesgo sus privilegios. Entonces, hoy voy a ir articulando la relación entre discriminación y privilegios porque es parte del debate que estamos teniendo y que a veces no miramos, vemos solo la violencia, el daño que causa, pero no estamos teniendo en el radar tan presente qué pasa con esos privilegios y el miedo y las reacciones que se tienen por parte de quienes pueden perder esos privilegios que están vinculados a la violencia. En esa línea es también muy relevante cómo en el Me Too mexicano parte de la respuesta de las personas denunciadas, que fueron fundamentalmente hombres, fue ataques directos, ¿no? Hubo mujeres que fueron tal cual violentadas físicamente, violentadas psicológicamente. Hubo una insistencia en todo el país para sacar del anonimato tanto a quienes denunciaron como quienes administraban las cuentas. Muchas de las mujeres que administraban las cuentas no han dado más la cara, bueno, nunca la dieron, pero dijeron no vamos a salir, cerraron las cuentas por la cantidad de amenazas que recibieron. Y también en estos meses posteriores que no ha sido tan público, lo que hemos estado documentando es que hay un conjunto de amenazas tanto a quienes supuestamente administraron y supuestamente denunciaron, porque fueron anónimas, de presentarles demandas civiles por daño moral. Hay quienes han amenazado en presentar denuncias penales y también hay quienes han planteado denuncias administrativas por daños al honor o daños por discriminación. Esto nos habla de que todavía quienes fueron denunciados están confiados de que el Estado les respalda y de que el derecho les va a respaldar. En ese mismo contexto, lo que documentamos en general de la mayoría de las autoridades, sean públicas o sean de recursos humanos o sean del interior de cada institución, es que las autoridades no han investigado los hechos denunciados. La gran mayoría siguen exigiendo que la persona que denunció anónimamente dé la cara y presente de manera formal la denuncia, con el riesgo que está definido y que es real y concreto. Y por otro lado, la mayoría de las autoridades tampoco han creado espacios de información precisa y espacios de formación también para entender este tipo de problemáticas y saber cómo reaccionar.
En ese sentido es que me parece muy oportuno, muy relevante que ustedes vayan teniendo y vayan creándose entre ustedes estos espacios para tener más herramientas y comprender de mejor forma qué es lo que estamos viviendo y las reacciones que vamos teniendo ante la denuncia y los límites que ponemos a la violencia que vivimos las mujeres. En ese punto, me parece que es para eso que queremos el poder, ¿no? Luego nos dicen, ay, las mujeres van a llegar al poder y se va a revertir todo, ¿no? Y no, las mujeres queremos el poder, y lo hemos dicho desde hace muchas décadas, para vivir, para seguir vivas, para tener una vida digna, para vivir sin discriminación, libres de cualquier tipo de violencia. Entonces, ahí desde el feminismo y también con otros movimientos sociales como movimientos contra el racismo, contra otras formas de discriminación, hicimos desde las décadas de los 50s y 60s una reflexión muy profunda de qué poder queríamos. Si íbamos a poner límites al poder de dominio, entonces nosotras, ¿qué poder íbamos a fomentar y queríamos ejercer? Han oído hablar de la palabra empoderamiento, ¿verdad? Todas hemos oído ahora hablar de empoderamiento, pero hace un par de décadas ni siquiera teníamos esa palabra. El empoderamiento refiere justo a ese proceso que las personas que tenemos condiciones sociales que reflejan la discriminación o otras formas de opresión, podamos ejercer nuestros derechos y nuestras libertades en una sociedad que sabe respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, el empoderamiento es parte de lo que estamos buscando a través de acceder a los espacios de poder político, de decisión, de representación. Ahora, el Estado y el derecho no siempre han garantizado para todas las personas una vida libre de violencia y de discriminación. Yo como abogada me parece siempre muy importante transmitir que la estructura del Estado que tenemos actualmente y la estructura del derecho en general proviene de los debates que se dieron a nivel mundial a finales del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que se consolidó un orden social que dividió el espacio público del espacio privado, ¿no? Y conformó una estructura en la cual los hombres sí eran ciudadanos, los hombres eran trabajadores en el espacio público y tenían una remuneración por el trabajo que realizan, pero también eran los hombres quienes podían acceder a la educación, por ejemplo a las universidades, y también quienes podían realizar los contratos civiles o cualquier otro contrato, administrar sus bienes y ser propietarios. Eso que se logró de igualdad, de ciudadanía en la modernidad durante el siglo XIX no se hizo para las mujeres. Las mujeres solo quedamos en la ley como madres y como esposas. Podíamos elegir sí con quién casarnos, algunas, no todas, pero por lo menos de acuerdo a la ley se podía elegir con quién se casaba, pero no podíamos administrar nuestros bienes en el matrimonio. No podíamos hacer contratos civiles, el trabajo que podíamos realizar solo era en el espacio privado y no era remunerado, y las mujeres no éramos ciudadanas y por lo tanto, si no íbamos a decidir nada en el espacio público, no íbamos a trabajar en el espacio público, pues tampoco teníamos derecho a acceder a la educación. Vean los ejes que han estructurado un orden social que divide lo público y lo privado. Eso se consolidó durante el siglo XIX. Llevamos desde el siglo XIX y todo el siglo XX tratando de desmontar esos ejes. En el siglo XX, a mitad del siglo XX, nos fuimos dando cuenta que no solo queríamos exigir la igualdad formal en la ley, sino que necesitábamos también una igualdad que fuera en lo cotidiano. Para esa igualdad en lo cotidiano, parte de lo que identificamos es que
no solo había formalmente esas desigualdades, sino que había algo que nombramos recién en el siglo XX, que es la discriminación. Obviamente la discriminación en el sentido jurídico. Hablamos de discriminación de manera coloquial, pero en el sentido jurídico la discriminación significa que hay acciones u omisiones que por características de las personas, sea por el color de piel, por la identidad de género, por el género, el sexo, la edad, la filiación política que puede tener, se limitan derechos y libertades. ¿Cómo medimos la discriminación? Identificando derechos y libertades. No es solo si yo me sentí mal, si me miró mal, sino lo vemos cuando una no puede transitar por cierto lugar, cuando una no puede ejercer cierta representación, cuando una tiene que dejar de asistir a cierta clase porque el profesor hostiga, etcétera. Todos esos elementos los vamos midiendo con derechos y libertades. En 1979 logramos, después de más de una década de discusiones, aprobar en el espacio internacional la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW. ¿Han oído hablar de la CEDAW, verdad? Ok. La CEDAW plantea justo que por la condición de sexo de las personas, las mujeres, no los hombres, eso es muy interesante, las mujeres vivimos discriminación. Dicen, los hombres viven discriminación por preferencia sexual, por raza, por edad, por otras condiciones, pero en relación al sexo, los hombres lo que viven es privilegios, no viven a nivel mundial discriminación. Lo podemos poner a debate, pero eso es lo que acordaron las Naciones Unidas. Eso fue en 1979. Hasta la década de los 90, en 1992, ese comité, después de recibir muchos informes de estados de todo el mundo, dijo, yo creo que socialmente y los estados no están entendiendo que una forma de discriminación es la violencia, que tiene como causa y consecuencia la discriminación. Parece trabalenguas, ¿no? Pero esa es la clave. Lo que planteó este comité es que no toda violencia tiene las mismas causas. Y si no identificamos las causas que tienen esas violencias, no la vamos a saber atender adecuadamente. Y lo que planteó el comité fue, en la década de los 90, decirle a todos los estados, ustedes están creyendo que van a eliminar la violencia que viven las mujeres trabajándola como la violencia general. Y les dijo, no lo van a lograr así nunca. Tienen que reconocer que hay una violencia específica que tiene como causa y consecuencia el hecho de ser mujeres. Eso todavía algunas personas nos dicen, es que si hablan de violencia contra las mujeres, están discriminando a los hombres, porque también los hombres viven violencia. Para nada, no hay una discriminación contra los hombres. Lo que hay es un reconocimiento de una construcción social e histórica de cómo las características de ser mujer y las ideas sociales de ser mujer legitiman, normalizan, naturalizan formas de violencia para impedir que ejerzan sus derechos y sus libertades. Ya les conté hace un momento por lo menos 4 ejes centrales de derechos de los que fuimos excluidas, de la ciudadanía, del trabajo público remunerado, de la educación, de poder contratar y de representar, ¿no? Entonces, en ese proceso, vean cómo nos hemos tardado. En 1979 no teníamos tan preciso que había una violencia que tenía como causa y consecuencia la discriminación. Ha sido tal el debate sobre ese tema que tenemos 3 recomendaciones generales del Comité de la CEDAW. Uno del 92, del 93 y una reciente del 2017. ¿No? Seguimos hablando sobre ello. Una vez que logramos nombrar la violencia contra las mujeres, lo que hicimos fue describir
los ámbitos de daño que impactan en las mujeres y los ámbitos de relación donde se comete esa violencia. Cuando leemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, hay personas que todavía nos dicen, es que parece casi glosario, tienen un montón de definiciones. Pues tuvimos que llegar a ese detalle porque en general la sociedad no reconoce los daños que causa la violencia contra las mujeres y los ámbitos de relación. Todavía recién en el 2017 logramos incorporar en la Ley General un ámbito más de violencia contra las mujeres, que es la violencia política. Entonces, lo que hacemos es una relación como cuando hacíamos sopas de letra y así que relacionamos una y otra. Podemos tener violencia en la familia, violencia en la calle, violencia en el espacio laboral, etcétera, violencia en los espacios políticos y se puede expresar de manera física, psicológica, sexual, patrimonial, etcétera. Entonces, necesitamos hacer un análisis complejo de todo eso. El hostigamiento y el acoso sexual es una forma de violencia sexual, ¿ah? Es una de las formas de violencia sexual que se puede dar en la familia, en el espacio laboral, en el espacio político, en la calle. Entonces tenemos que articular todos esos elementos. Otro eje que nos dimos cuenta es que a veces empieza en una modalidad, pero va cruzando otras más. Puede ser que yo vivo violencia en mi casa, en mi familia, o puede ser que lo vivo en el espacio político, pero cuando lo denuncio y acudo ante una autoridad, esa autoridad no me toma la denuncia. Entonces ahí se está articulando no solo una violencia sexual en el espacio político, sino que además hay una violencia institucional porque la autoridad no retoma lo que yo estoy planteando. Entonces vean la complejidad que tiene este tipo de violencia de la que estamos hablando. Entonces, cuando nos dicen en el Me Too, ¿solo pueden denunciar la violencia sexual? Pues no, en realidad lo que estamos mostrando es la complejidad de esta violencia que involucra a autoridades, que involucra a quienes, a la sociedad en general y a quienes estamos denunciando de manera concreta. Ese es un elemento que nos hizo pensar que necesitábamos articular y organizar el Estado y el derecho de una forma en donde no nos quedáramos solo con lo penal, ¿no? Hay quienes nos dicen ahora, va a aterrizar un helicóptero, pero me escuchan, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo? Okay. Es San Hipólito que está aterrizando aquí, no, perdón. Bueno, les decía que ante esta complejidad de violencia tuvimos que reflexionar mucho cómo le pedimos al Estado y cómo le pedimos al derecho que sepa intervenir de manera adecuada. Lo primero que pensamos fue en la década de los 90 incluir en el Código Penal el delito de hostigamiento sexual. También a finales de los 90 incluimos como delito en la Ciudad de México la discriminación, ¿eh? Entonces teníamos ambos elementos. Pero lo que nos dimos cuenta era que las mujeres no estábamos realmente pensando en que por esas conductas la única reacción del Estado fuera privar de la libertad o multar a quien era responsable. Lo que queremos es que se transforme la realidad, que se transformen los espacios laborales, los espacios educativos, la política misma, los partidos políticos, etc. Entonces, actualmente logramos incorporar como una prohibición el hostigamiento sexual, el acoso sexual y también la discriminación en el ámbito penal, pero también en el ámbito laboral. ¿Ya vieron la última reforma que lograron también ustedes desde el Congreso de la Unión en la Ley Federal del Trabajo, que ahora toda patronal tiene la obligación de tener un protocolo específico para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia sexual en el espacio laboral? ¿Ya sabían eso? ¿No?
lo lograron ustedes junto con otras en el Congreso de la Unión. Perfecto. Así que un aplauso grande. Vean cómo vamos transitando desde varios siglos y seguimos todavía ahora poniendo elementos para que sea real y concreta esta posibilidad de vivir en espacios públicos libres de violencia. Además de esos elementos, me parece muy importante porque ustedes van a ocupar distintos espacios de representación y de decisión y de ejercicio de poder que identifiquemos que no solo se trata de procesos legislativos. Una vez que tenemos la ley, necesitamos, por un lado, armonizar para que baje en cada instancia, en cada secretaría, en cada entidad federativa, en cada municipio. Y además necesitamos capacitar al personal que va a operar esa legislación. Parte de lo que estamos enfrentando en este momento, y es de las reflexiones que tenemos con el Me Too, es que la sociedad estamos identificando que ya no podemos permitir el hostigamiento y el acoso sexual, tampoco la discriminación, que tenemos ya un marco normativo que nos da todos los elementos, pero quien está operando la ley no se ha enterado que ya cambiamos la ley, ¿va? Y que si ellos no registran estas denuncias y si no realizan la investigación y tienen las resoluciones adecuadas, están incurriendo en responsabilidades. Entonces necesitamos ahora hacer un trabajo muy profundo, muy detallado y minucioso de cómo vamos a medir el cumplimiento de la ley. Un eje fundamental es la capacitación. Necesitamos evaluar la capacitación, medir los resultados, definir los perfiles de quienes van a operar esa normatividad y desde ahí también vigilar y mostrar que lo que estamos aportando y lo que estamos haciendo sí tiene una respuesta no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Al inicio les señalé que quería hacer esta relación entre discriminación y privilegio. En un orden social de desigualdad vamos a encontrar discriminación, pero si hay personas o grupos de personas que se les limitan sus derechos y libertades, eso significa que hay otros que se benefician de eso. ¿Cómo se pueden beneficiar? Por ejemplo, ¿cómo se beneficiaban los hombres que tuvieron el privilegio de tener exclusivamente durante décadas la ciudadanía? Pues tenían el privilegio de sobrerepresentar. Se representaban a sí mismos y a las mujeres además. Y ahora parte de lo que están viviendo con la paridad que también se logró, es decir, ya no vamos a sobrerepresentar, solo me represento a mí y a los grupos con los que hago el pacto de representación, pero las mujeres también pueden representar y se representan a sí mismas. Ese es un cambio. Ahí se eliminó el privilegio y ahora todos tenemos derechos y libertades en igualdad. Los hombres han ejercido por construcción genérica el privilegio de ejercer la violencia y la discriminación. Si vamos a eliminar la discriminación, vamos a eliminar los privilegios. ¿Qué les pasa a los hombres cuando se les eliminan los privilegios? Bueno, se pueden enojar, se sienten muy raros, ya no saben cómo saludar, nos dicen ni qué hacer. Bueno, pero lo que les va a pasar es que van a vivir derechos en igualdad con nosotras. Y todas y todos vamos a tener partidos políticos, instituciones, una sociedad libre de violencia y de discriminación para todas y para todos. Yo lo dejo aquí, les agradezco mucho la escucha. A nombre de la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, queremos darle este reconocimiento a la conferencista Andrea Medina. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento.